Se supone que tengamos audio. Mira si tiene audio ahora. Uno, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Amén. Me confirma si tengo audio para entonces nosotros poder seguir en esta mañana del Señor. ¿Ok? Pues yo voy a seguir. Ahora. Ok, pues vamos a seguir porque yo no voy a dar reversa. Anda para el 7, yo no voy a dar reversa. Vamos para encima y en la mañana de hoy queremos orar. Es que no sé cómo pasó aquí, vuelvo y le digo, estoy regresando a usar este programa que usaba antes y de verdad que ni me acordaba que había que double check el asunto de el audio. Mire la palabra que tenemos hoy es una palabra que está bien relacionada con el ejercicio que estamos trabajando sobre la formación espiritual. Y la asignación era que usted le metiera mano a Romanos capítulo 8. Y esa es la asignación y con ella vamos a comenzar a trabajar, pero no vamos a ir al capítulo 8 hoy todavía, no vamos a ir ahí todavía, vamos a ir al capítulo 7. Y si usted me permite hacer un poco de locura, en Romanos capítulo número 7 hay una porción con la que nosotros tenemos que bregar para que Romanos capítulo 8 nos haga sentido. Y esto no es ninguna ciencia porque usted no tiene el número 8 si usted no pasa primero por el número 7. Así que no se atribule conmigo. Concédame ese privilegio. Y en Romanos capítulo número 7, si usted va conmigo a esos versos de el 7 al 24, yo voy a buscarlo y lo voy a compartir con ustedes aquí en la pantalla, si esto me lo permite, porque usted sabe que hay veces que estas cosas se ponen como que medias turulatas y tú sabes, pues vamos, denme un segundito y yo comparto con ustedes de inmediato aquí también Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Ahora se supone que yo lo pueda ver. Ahora sí lo veo. Ok, si yo lo veo aquí en la pantalla, yo lo puedo compartir con ustedes aquí ahora mismo. Yo creo que ahora estamos listos para compartir esto. Romanos capítulo número 7. Quiero invitarlo, mi hermana, a que me confíe este minutito. Estoy jugando aquí con el programa. Vamos a ver si el programa me permite a mí. Está al revés. Se fue. Ok. Ahora sí, Hacho. Ahora vamos. Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Y vamos a trabajar con esos versos de el 7 al final del capítulo, que es hasta el verso número 24. Romanos capítulo 7, versos del 7 en adelante dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Escucha ese verso 14 otra vez. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago
no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto parece como un lío que tiene el apóstol Pablo, mental, emocional, espiritual, hasta que llega el punto de reconocer que de la única manera que usted puede ser fiscalizado por la ley de Dios es cuando la ley de Dios se te revela. Otra vez, ¿cómo yo soy y por qué soy fiscalizado por lo que dice la Escritura? Porque esa palabra me ha sido revelada. ¿Cuál es nuestro gran problema como iglesia? Que queremos apabullar a todo el mundo en una línea, en un cajón, en una lista donde todo el mundo tiene que llevar los mismos estilos de vida sin que el Dios del cielo se le haya revelado. Otra vez, Pablo dice, mientras la ley no me había sido revelada, yo no sabía que codiciar era pecado. Pero cuando Dios se me revela, eso es bajo la ley, porque Dios se reveló en el Éxodo y esa revelación pasó de generación. Así que cuando llega donde Pablo, Pablo dice, si yo no hubiese escuchado que Dios dice que para yo tener intimidad con Él, tengo que bregar con lo que Él denomina codicia. Y entonces cuando yo digo, wow, Dios me está llamando a tener intimidad con Él, se me ha revelado, y una de las cosas que Él dice que va a ser un obstáculo en mi intimidad con Él es la codicia. Pablo dice, wow, pues entonces esto que yo estoy haciendo que es codicia, esto que es envidia, esto que es celo, esto que es rebelión, esto que es mi deseo de sabotear lo que está haciendo esta persona porque es que quiero tener o obtener lo que él tiene. Pablo dice, Dios dice que eso es pecado. Pero entonces cuando Pablo se percata de esa realidad de lo que dice la ley, él dice que el pecado entonces los engaña y les hace una trampa. ¿Por qué? Porque por más que quieren deshacerse de esa inclinación a la codicia, ¿qué pasa? Lo que aparece es que el pecado sigue creciendo y enseñoreándose en ellos. Por eso, Cristo fue un experto en decirle a los escribas y fariseos, sepulcro blanqueado. Ustedes andan con ese porte de que son más santos que nadie, pero por dentro están llenos de ¿qué? De codicia, de inmundicia y de muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene poder sobre la raíz que origina estas conductas en nosotros. ¿Cuál es esa raíz que origina esas conductas en el ser humano? Nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, por más que nosotros la queramos bañar, la queramos bautizar, la queramos espiritualizar, la queramos dogmatizar, la queramos amarrar, mi hermano, le pasa como al gadareno. Por más cadenas que le pongamos a nuestra naturaleza caída, va a romper los yugos, va a romper las cadenas. Por más que nosotros las queramos domesticar, va a domesticarse, va a romper. Toda terapia va a romper, todo método va a romper, todo lo que nosotros queramos utilizar para redimirla, para restituirla, para sanarla. ¿Por qué? Porque está incrustada en todo nuestro ser y es tan y tan profunda nuestra naturaleza caída que es un asunto que hay que meterle mano todos los días. Eso es formación espiritual.
Cuando yo puedo gritar como gritó el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso es que entonces ahora yo les puedo compartir Romanos capítulo 8, verso 1. Porque si usted no hubiese escuchado qué es lo que le da vida a Romanos capítulo 8, verso 1, pues entonces estaríamos disparando como decimos en el buen puertorriqueño, estaríamos disparando desde la baqueta, ¿sabes? Inventándonos un cuento para defender un pretexto. Pero cuando tenemos el contexto de por qué Pablo propone lo que propone en Romanos capítulo 8, pues entonces nosotros lo podemos ver, percibir y entender, comprender de otra manera. ¿Qué Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos del 1 al 3? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta es la propuesta más poderosa que tú y yo tenemos cuando nos damos a la tarea de procurar crecer en nuestra formación espiritual. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como decíamos en el taller, que lo presentamos en una gráfica, no hay tal cosa que tú vas en una línea absolutamente perfecta. No, por la fe ya Dios nos ve santificados, pero tú y yo en esta jornada seguimos que subiendo y bajando, y vamos en un espiral y en una montaña rusa que solo la gracia del Dios del cielo es la que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que este es uno de los pilares que cada uno de nosotros tiene que apropiarse cuando anhela ver el carácter, la identidad y la personalidad de Cristo formada en su vida. ¿Qué pilar? De que vas a seguir cometiendo errores, vas a seguir cayéndote, vamos a seguir fracasando, vamos a ponerlo como es, vamos a seguir pecando. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Yo doy gloria a Dios por Jesucristo, porque Cristo me libró de este cuerpo de muerte. Mi llamado es a mantenerme firme en la fe. Mi llamado es a renovarme en Él todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces la cosa es que esa renovación no es legalista, no es dogmática. Es una renovación que yo me acerco a Él porque he aprendido a perfeccionar mi amor por Él. Pero entonces mientras yo no aprenda a perfeccionar mi amor por Él, mi hermano, me voy a acercar legalísticamente, me voy a acercar con ese asunto de ser un exhibicionista de lo que es mi vida espiritual. Y ese no es el llamado. El llamado es a modelar el poder transformador del Dios del cielo en tu vida, sabiendo que solamente su gracia es la que te mantiene firme. Así que el apóstol Pablo, cuando presenta Romanos capítulo número 8, en este documento teológico que es Romanos, la epístola a Romanos es el único documento teológico de Pablo. Todos los demás documentos son para responder a problemas de las iglesias, y aquí en Romanos capítulo 8 es donde Pablo explica su teología, su convicción, su revelación de lo que él entiende que es vivir para el Cristo de la gloria. Y escuche lo que dice la parte B del verso número 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y con esta segunda sección del pasaje, yo le voy a hablar con honestidad. Usted puede buscarla en otras versiones y esa sección no está. Y no es que sea correcto o que sea incorrecto. Con todas las versiones pasa que hay versiones que la gente interpreta y traduce desde una perspectiva, y hay otros que traducen e interpretan desde otra perspectiva. Y en muchos manuscritos solamente aparece, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Otros manuscritos añaden esta segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces, por ejemplo, esta segunda parte que voy a poner aquí en verde, el asunto es que suena a un condicional que te está diciendo, si no es de esta manera, no es de la otra. Pues yo digo, no, aguántate, no necesariamente es un condicional. Es un desafío y una invitación a que nosotros establezcamos la diferencia con certeza, con convicción, con entendimiento e intencionalmente de que se puede vivir el Evangelio en la carne, pero se debe vivir el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Y cuando yo decido vivirlo lleno del Espíritu Santo, entonces yo no ando conformándome a mis deseos carnales. Otra vez, se puede vivir un evangelio conforme a la carne
Y el llamado es a vivir el evangelio conforme al Espíritu. Cuando yo tomo la decisión de vivir conforme a la carne, estoy opacando al Espíritu. Pero cuando yo tomo la decisión de decir, no, voy a vivir llena del poder del Espíritu Santo todos los días, ahí es donde yo amapullo, opaco y cancelo las obras carnales. Verso número 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida me encanta de Cristo Jesús. Es lo único, vamos a ponerlo en rojo, es lo único que me puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Esta es importante, porque el que resucita a Cristo de entre los muertos es quien, el Espíritu Santo de Dios. Y esa ley de vida es la que tú y yo no es que hemos heredado, es que nos ha sido transferida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todos y cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana, hemos sido llamados y llamadas a tomar esa decisión consciente e intencionalmente. O vivimos guiados por el Espíritu Santo de Dios, o vivimos el Evangelio en nuestras carnalidades. Y es un asunto que Dios no va a decidir por nosotros, pero va a provocar, va a invitar, va a revelarse, va a hablar, va a tocarnos, pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Y entonces aquí es una de las cosas que hay que tocar con pinzas bien cuidadosamente. En el Romanos capítulo número 8 no habla de manifestaciones de dones, no habla de manifestaciones del fruto del Espíritu. Habla de una determinación de un creyente de vivir en esa plenitud del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos unos expertos en separar una cosa de la otra. El apóstol Pablo insiste, los apóstoles insistieron, Cristo insistió que si estás llena del poder del Espíritu Santo de Dios, los dones de Dios están en ti, el fruto del Espíritu de Dios está en ti y la capacidad de vivir guiada por el Espíritu Santo de Dios está en ti. Nosotros somos los que damos como que separados, categorizados. Y el llamado en esta jornada de formación espiritual es a nosotros retomar esa enseñanza bíblica. Que si estás ministrando en los dones del Espíritu Santo de Dios, no lo separes del fruto del Espíritu de Dios, no lo separes de tu formación espiritual. Porque estás moviéndote consciente e intencionalmente en tu formación espiritual, el fruto del Espíritu Santo de Dios está ahí vivo, los dones y la manifestación de los dones están ahí vivas. No los separemos. Porque una vez los separemos, entonces caemos en la espiritualidad esa barata de que oramos y ayunamos para que el Espíritu Santo nos use. Oramos y ayunamos porque queremos dar el fruto del Espíritu Santo. Oramos y ayunamos para nuestra formación espiritual. Pero entonces si lo mantenemos como un todo, pues entonces yo no oro y ayuno para manifestaciones. Yo voy a aprender a orar, a ayunar, a adorar, a vivir para Dios como reciprocidad de mi entrega al Dios del cielo que me ha concedido el privilegio de que se me haya que revelado que yo puedo ser santificado en Él, vivificado en Él, perfeccionado en Él, a tal manera que el carácter, la identidad y la personalidad de Cristo se haga una realidad en mi vida. Y esto suena a mucho con demasiado, y por eso es que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Padre, te alabo y te glorifico, solo tú eres santo. Enviemos palabras de salud y de liberación sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te rogamos por mis hermanos que están batallando con el cáncer y mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesús, reciban salud en esta hora. Padre, hoy es el día número 21 de este 2025 y tú sabes que estamos clamando delante de tu presencia por ese 1% de las almas aquí en la ciudad de Rochester. Danos la ciencia, danos la revelación para alcanzar ese 10, ese 3, ese 1 más buscado para la gloria y la honra de tu nombre en estos primeros 100 días del año. Padre, hoy es el segundo día de la nueva administración en la presidencia aquí en los Estados Unidos. Dale paciencia, dale sabiduría, dale sobre todas las cosas esa cordura, esa cosa de escucharte, de echarse un poquito para atrás y dejar tanta agresividad, sino escuchar y buscar tu voz para que tu nombre sea visto y sea glorificado en todo lo que el presidente y su gabinete hagan.
es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde. El sábado 15 de febrero estamos con nuestro segundo cumbre de formación espiritual, y esta va a otro nivel porque vamos a tener la enseñanza teológica, vamos a tener la enseñanza práctica de la formación espiritual, y vamos entonces a comenzar a implementar respuestas para las estrategias ministeriales, cada uno conforme a su contexto. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, adelante en el Señor, y nos vemos mañana aquí a las 7:30 de la mañana en Jesús Esperanza Viva.